Do Sion siempre sintió que su vida era como flotar a la deriva en aguas estancadas, sin brújula ni destino. Su existencia se resumía en beber y holgazanear, un ciclo hedonista del que no tenía quejas hasta que el destino le presentó a Woo Si-young. Al principio lo veía solo como un adorable Dong-saeng, alguien a quien mimar caprichosamente, pero mientras más tiempo compartían, una pregunta surgía: ¿podría ese hermanito menor convertirse en un joven amante? Nuestra historia comienza con el protagonista flotando en la inmensidad de un lago profundo. Bueno, no literalmente, por supuesto. Es una metáfora de su estado emocional, esa sensación de vértigo donde no tienes tierra firme y no sabes si estás girando sin control, o si simplemente estás paralizado. Volviendo a la realidad, vemos a unos tipos chismeando sobre cierto genio que, tras obtener su doctorado en administración, se fue al extranjero a perfeccionarse. Pero al regresar a Corea, en lugar de tomar el camino fácil y heredar la empresa familiar, fundó su propio imperio de entretenimiento y hasta se expandió a los deportes. Sin embargo, el detalle jugoso aquí es que, desde que tomó el mando, el único grupo de ídolos que mantuvo fue Stardust. A nivel local, son prácticamente unos fantasmas, pero en la escena internacional están ganando una influencia monstruosa, que es donde está el verdadero dinero si lo piensas bien. Piensen en el nivel de Super Junior o BTS. Y agreguemos a Blackpink y a aespa porque soy biased. En fin, uno de los chismosos. Pide 2 Jack y Coca al bartender, quien acepta la orden amablemente, pero, de repente, la atmósfera cambia. El cliente frente a él suelta una maldición y se queja de que su trago sabe a pura amargura esta noche. Luego, exige saber si ese idiota, quien quiera que sea, vendrá al bar. El bartender, acorralado, no tuvo más remedio que soltar una mentira piadosa. Me dijeron que tal vez pase más tarde. Esto indignó al cliente, ofendido porque el señor bartender no le avisó con antelación, y declaró dramáticamente que se largaba. El bartender intentó detenerlo, pero la decisión ya estaba tomada, firme como una roca, ya que él calculó que quedarse implicaba un 50% de probabilidad de terminar furioso, así que mejor huir rápido. Y ni siquiera pagó la cuenta. Bueno, dijo que lo haría la próxima vez. El bartender, impotente, intentó llamarlo a gritos, pero fue inútil. Resulta que el empleado había conspirado con el tal idiota, cuyo nombre real es Ji-ho, para retener al cliente hasta que él llegara. Pero gracias a los bocazas de la barra, el plan se fue al demonio. El bartender estaba visiblemente frustrado, aunque a los chismosos les importaba un bledo. De hecho, uno de ellos comenzó a fantasear con el cliente que acababa de irse, arrepintiéndose de no haberle hablado, pero su amigo, siendo la voz de la cruel razón, le dijo que ni en sueños funcionaría. Después de todo, ¿por qué alguien con la belleza de un ídolo interactuaría con un simple plebeyo? En cuanto a nuestro protagonista, Do Sion, ahora está de vuelta en la calle, refunfuñando porque le arruinaron el trago. Sion peleaba con su teléfono para llamar al chofer, tan distraído que no notó a la persona, que estaba a punto de chocar con él, hasta que el impacto ocurrió. Ese chico debía ser totalmente su tipo, porque Sion soltó su teléfono inconscientemente. Tras ese breve instante en que sus miradas se cruzaron, y aunque suene a cliché cursi de novela rosa, tenemos que aceptarlo, porque así funciona el destino en este manga. De todos modos, se escuchó un crujido doloroso cuando el iPhone cayó, y como si no fuera suficiente desgracia, justo cuando iba a recogerlo, un scooter pasó a toda velocidad y le dio el golpe de gracia. Sion estalló en furia, maldiciendo al conductor, quien ni se enteró del crimen que cometió, ni escuchó los gritos de Sion, al menos el chico con el que chocó. Fue lo bastante decente para recoger el cadáver del teléfono y disculparse, y como esto parecía el evento canónico de primer encuentro en un romance, las primeras palabras de Sion fueron pedirle su número de cuenta bancaria, y para no ser tan obvios con el coqueteo, Sion explicó con lógica empresarial que, como fue culpa del chico, tendría que pagar la mitad de la reparación. El joven admitió con vergüenza que no tenía dinero, a lo que Sion respondió con una propuesta peligrosa: entonces paga con tu cuerpo. El chico, en pánico, explicó apresuradamente que no podía pagar ahora porque aún no era día de pago, lo que nos confirma que probablemente es un estudiante universitario con trabajos de medio tiempo para sobrevivir. Sion decidió darle un respiro y le pidió su número de teléfono primero, sacando otro celular de su bolsillo.
Antes de que se confundan, este hombre no es un mortal común como nosotros. Por supuesto que tiene 2 teléfonos, uno personal y otro para negocios. Y así, bajo las luces de la ciudad, intercambiaron números, acordando verse a fin de mes. Cuando el chico reciba su sueldo, Sion guarda el contacto bajo el nombre Destructor, junto con su nombre real, Woo Si-young, y le lanza una advertencia final. Si intenta huir, lo perseguirá hasta el fin del mundo. De hecho, también buscará al del scooter. Más tarde, esa noche, Sion llega a su fortaleza de soledad y es recibido por una montaña de paquetes de alguien llamado Lee Seung-tae. Tras quejarse por recibir toda la colección de productos nuevos que no pidió, Sion abandona las cajas en la entrada y se quita los zapatos. Entonces, nota varias bolsas de basura acumuladas. Y recuerda que se suponía que debía buscar un ama de llaves. Sion se sirve un trago y enciende la TV, solo en su inmenso apartamento. Sion maldecía su suerte, lamentándose de su día terrible, justo cuando en la pantalla brillaba el nombre de cierto nadador estrella, Seung-won. La mente de Sion no podía despegarse de Seung-won. Ese chico era, sin duda, su tipo ideal. De pronto la culpa lo golpeó al recordar que le había pedido cobrarse la deuda con su cuerpo. ¿Acaso eso lo convertía en una basura humana? Pasaron los días entre dudas hasta que, al fin, llegó un mensaje de Seung-won pidiendo su número de cuenta para transferirle el dinero. Pero Sion no iba a desperdiciar la oportunidad de ver a su bombón de nuevo, así que insistió en que prefería recibir el pago cara a cara. Era la excusa perfecta para una cita. El lugar elegido fue una cafetería adorable, de esas que siempre están llenas de estudiantes. Sion esperaba ansioso, vestido para matar y conquistar a ese chico tan llamativo, pero prepárense para el shock de su vida, porque cuando su cita finalmente apareció, la realidad lo golpeó como un ladrillo. El chico seguía siendo un estudiante de preparatoria. Sion se quedó mudo, totalmente petrificado al procesar que Seung-won aún llevaba el aura de la juventud escolar, y que era menor de edad, aunque su físico gritara lo contrario. Seung-won iba a sacar el dinero, pero la conciencia de Sion lo detuvo en seco, diciéndole que no aceptaba dinero de niños. Pero la duda carcomía a Sion. ¿Qué hacía alguien como Seung-won, vagando cerca del bar gay donde se conocieron? De inmediato, Sion activó el modo papá regañón sobre los peligros del mundo, especialmente para menores con trabajos dudosos en Itaewon. Esto, por supuesto, molestó al joven atleta, quien se defendió diciendo que sería mayor de edad en un mes y que ese dinero era 100% legal, nada de trabajos turbios. Sion, aún escéptico, preguntó qué hacía ahí la noche que chocaron. Y aquí viene la explicación adorable. Seung-won contó que iba a ver a un amigo, pero se perdió. Dijo que tuvo suerte porque muchos hombres muy amables se le acercaron, y uno hasta se ofreció a guiarlo al lugar correcto. Al escuchar tanta inocencia peligrosa en sus palabras, Sion tuvo que preguntar lo inevitable: ¿te gustan los hombres? Pero por desgracia para nuestro protagonista, el pequeño Seung-won es completamente heterosexual. La decepción de Sion fue monumental, pues ya había planeado cobrarle, usando su cuerpo el próximo año. Y todos sabemos a qué se refería con usar su cuerpo, ¿verdad? Pero como Sion pensó en voz alta, Seung-won lo escuchó y aceptó el trato: pagar con su cuerpo si eso prefería Sion. Después de todo, confía plenamente en su físico. Ya que está en un club deportivo, este chico es un caso. ¿O será que mi mente podrida por el BL está malinterpretando todo? Sion pensó exactamente lo mismo que yo, pero decidió no manchar la pureza de Seung-won y se quedó callado. Sin embargo, al oír club deportivo, una idea brillante se encendió en la cabeza de Sion, así que decidió aceptar la oferta de usar ese cuerpo como pago. 3 meses después, nos trasladamos al departamento de Sion, donde se está besando apasionadamente con un rubio en la entrada, preguntándole si quiere una copa más, o si van directo a la acción. El chico, coqueto, eligió la segunda opción, totalmente cautivado por la guapura de Sion. Poco después, ya lavaditos y listos, el rubio comentó lo increíblemente limpio y ordenado que estaba el lugar. Sion le restó importancia diciendo: «Tengo un ama de llaves muy eficiente». Esto despertó la curiosidad del rubio sobre a qué se dedica Sion o si acaso nació en cuna de oro, pero en lugar de dar explicaciones sobre su vida, Sion lo empujó a concentrarse en el negocio del placer, algo que su visita aceptó sin rechistar ni un segundo. Al parecer el rubio es versátil y pregunta quién va primero, pero aquí no hay democracia que valga.
porque Sion es alguien que solo da y nunca recibe. ¿Significa esto que Seung-won logrará volverlo pasivo en el futuro? Porque Seung-won no tiene ni un pelo de pasivo. Ja, definitivamente leo demasiados webtoons. Llega el día siguiente y vemos a Seung-won saliendo de la piscina, luciendo gloriosamente esos deliciosos abdominales, que harían babear a Sion. Disculpen mientras me limpió la baba yo también. En fin, sigamos con la historia. Una compañera mayor en traje de baño invita a Seung-won a comer barbacoa con el grupo después del entrenamiento. Pero Seung-won rechaza la oferta, tiene un trabajo de medio tiempo hoy. Su amiga se queda totalmente sorprendida. ¿Sigues trabajando cuando el torneo de selección está tan cerca? Sin mencionar que se supone que ya había pagado todas sus deudas. Seung-won explica que sigue ahí porque la paga es demasiado buena. Ella sintió lástima. Si tan solo los premios de las competencias pagaran mejor, él no tendría que buscarse trabajos extra y podría enfocarse solo en entrenar. Seung-won está de acuerdo, aunque honestamente no parece muy molesto por su situación. Más tarde, Seung-won llega al departamento de Sion y se sorprende al encontrarlo en casa, dormitando en el sofá. Sion se quejaba de un dolor de cabeza infernal, ganándose un regaño de Seung-won. Y como es un cínico encantador, por supuesto que Sion no pudo evitar responder con sarcasmo, aunque Seung-won lo ignora olímpicamente y solo le dice eso. Decidió comenzar la limpieza por el dormitorio para que Sion pudiera descansar un poco más. Seung-won inició la batalla contra la ropa sucia para luego atacar el caos de la cama. Al ver hebras de cabello rubio sobre las sábanas, recordó que la semana pasada eran rojas, preguntándose si acaso Sion colecciona amantes siguiendo los colores del arco iris. Mirando atrás, la primera impresión de Seung-won sobre su jefe fue atroz, pero al conocerlo mejor, se dio cuenta de que no es un monstruo. Paga bien, aunque sus hábitos de sueño y comida son un desastre. ¡Ay, me siento atacado! Yo solo soy el narrador inocente. Tengan piedad de mí. En fin, Seung-won no pudo evitar pensar que Sion tendría un cuerpo de dios griego si entrenara 2 veces por semana. ¡Uf! ¡Qué golpe directo al orgullo! Dejando de lado las críticas, Seung-won notó una montaña de envoltorios de látex en la basura y sintió lástima por la futura pareja de Sion si éste sigue siendo tal desastre humano. Poco después, el lugar brillaba de limpio, excepto la sala donde yacía la basura viviente llamada Sion. Seung-won sacudió Ace. Sion se incorporó hecho un desastre y Seung-won le preguntó si había comido algo para la resaca, pero la respuesta fue un rotundo no. Y ahí empezó el drama, quejándose de que el estómago le dolía tanto que sentía que iba a morir. Pero de repente, Sion cambió el chip y soltó un piropo, diciéndole lo adorable que se ve siempre que lleva puesto el delantal. Sin embargo, parece que el menor ya es inmune a sus encantos, porque ni se inmutó. Incluso cuando Sion agregó descaradamente que la cara de Seung-won es totalmente su tipo ideal. Y aquí estamos nosotros, suspirando por este coqueteo tan tierno. La tarde cayó y la noche cubrió la ciudad. Sion acababa de despertar de nuevo, pero se sentía fatal. Odiaba esa hora del día con toda su alma. Bueno, no es que hubiera algún momento del día que no detestara. Para él daba igual si era de día o de noche. Siempre que siente que flota en la nada, se siente miserable. Tenía el cuerpo entumecido, y lo único de lo que era consciente era de que se estaba hundiendo lentamente en un lago oscuro y sin fondo. Lo peor de todo es saber que él mismo se buscó este destino. A veces solo tiene ganas de cerrar los ojos con fuerza y desear no volver a despertar jamás, pero en el fondo sabe que es una rutina maldita, condenada a repetirse, una y otra vez en un ciclo sin fin. Es un dolor del que nunca podría escapar, a menos que reciba ayuda, o que sea curado por algo delicioso. De golpe, los ojos de Sion se abrieron de par en par, al percibir un aroma celestial que venía de la cocina. Resulta que, antes de irse, Seung-won pasó por el supermercado del barrio, y le preparó una sopa para la resaca a Sion, o al menos eso decía la nota que dejó en la mesa, la cual también incluía consejos no solicitados: bebe menos y empieza a hacer ejercicio. A Sion le pareció un gesto tierno y se sintió afortunado, ya que de todas formas le daba flojera pedir comida. Y lo mejor, la sopa estaba para chuparse los dedos. Saltamos a la semana siguiente, ya eran las 6:10, y el sushi para llevar que estaba en la mesa empezaba a perder su frescura. Sion estaba molesto porque Seung-won llegaba tarde justo hoy, el día que decidió invitarlo.
Justo cuando la furia de Sion aumentaba porque su amo de llaves ni siquiera se dignaba a llamar, su teléfono comenzó a vibrar. Resulta que ahora Seung-won era quien causaba el caos. Sion contestó la llamada, lanzando amenazas antes de siquiera escuchar. Seung-won solo llamaba para avisar que no podría ir a trabajar hoy, pero de fondo, Sion escuchó voces alteradas y exigió saber dónde estaba. Seung-won explicó que se encontraba en la estación de policía, y no por haber hecho alguna estupidez. Resulta que un pervertido acosó a su hermana en la academia, y esa noticia le cayó a Sion como una patada en el hígado. Exigió saber la comisaría antes de colgar, y en menos de lo que canta un gallo, nuestro protagonista ya estaba ahí. Buscó a los chicos con la mirada, aunque el escándalo que había armado cierto personaje los delataba a kilómetros. El papá del acusado gritaba que todo se veía mal por el ángulo de la cámara. ¿Qué descaro tiene este señor? El policía intentaba calmarlo, pero el viejo seguía ladrando. Así que Seung-hee, harta de tanta tontería, se armó de valor para gritarle que ese tipo la había toqueteado no una, sino muchísimas veces. El padre de esa basura se volteó contra ella, insultándola y criticando su actitud como si él fuera un santo. El colmo. El viejo se atrevió a culparla diciendo que es una maleducada solo por no tener padre. Según él, los pobres deben quedarse calladitos y aguantar. ¡Ja! ¿Pueden creer semejante audacia? De tal palo, tal astilla podrida, insúltenlo con ganas, chicos, que esta basura no merece ni un gramo de respeto. Seung-won estaba a punto de saltarle al cuello, pero unas manos firmes lo frenaron justo antes de la locura. Sion se plantó frente a ellos como un muro y soltó la frase ganadora: «Esto lo arreglará mi abogado». Cuando el padre basura cuestiona su identidad, Sion se impone como un muro inquebrantable, declarándose su guardián y exigiendo a su abogado. Las tornas han cambiado drásticamente. Ahora ese padre miserable balbucea, acorralado, diciendo que los abogados son inútiles. Dado que la ley protege a los menores, Sion contraataca con frialdad. Ese delincuente juvenil parece tener más de 14 años ante la justicia. Que cierre la boca si no conoce el Código Penal. Su ignorancia sobre la responsabilidad criminal es tan grande como su ego. Humillado en su propia cara tras ser llamado estúpido, el viejo critica la actitud de Sion, pero nuestro protagonista ni se inmuta. Al contrario, le lanza una verdad dolorosa. Tiene toda la pinta de ser un criminal reincidente, así que mejor se vaya preparando. Y con la amenaza de un abogado de élite, el dúo de padre e hijo quedó temblando de puro terror ante los hermanos Seon. Ya a salvo en el auto de Sion, la furia contenida del dueño estalla en una lluvia de maldiciones contra esa escoria humana. Incluso deseó que el karma los alcanzara en forma de accidente de tráfico. Queridos espectadores, aunque no apoyamos la violencia, admitamos que sería un castigo divino bastante merecido para gente de su calaña. En fin, Sion tiene una guerra personal declarada contra los miserables que se atreven a cometer estas bajezas. Y concuerdo totalmente, siempre que no arruinen el romance entre un guapo Seme y un adorable Uke. Sí, mi mente está podrida, y la de ustedes también. Mientras Seung-won mira atónito a Sion, Seung-hee apoya ciegamente a su salvador. Finalmente, la ira de Sion se enfría, sintiéndose satisfecho de haber podido impartir justicia a su manera esta vez. Pide la dirección para llevarlos a casa, y Seung-hee, con los ojos brillantes de gratitud, le agradece infinitamente el rescate, incluso lo llama jefe con sumo respeto. Sion se siente incómodo por el título, pero decide dejarlo pasar por el momento. Entonces, Seung-won confiesa con pesar a su jefe. No tiene ni un centavo para contratar a un abogado real. Pero a Sion no le importa el dinero, ofrece los servicios de su abogado solo por el placer de aplastar a esos gusanos. Tanta caballerosidad deslumbra a Seung-hee, quien curiosa pregunta a su hermano a qué se dedica realmente este increíble jefe. Lamentablemente, Seung-won no tiene respuesta. Pronto, el auto se detiene seguro en el humilde barrio de los hermanos. Sion intentó despedirse, prometiendo que el abogado contactaría a Seung-won pronto, pero el destino tenía otros planes. Seung-hee insiste. Debe unirse a ellos para cenar o al menos tomar un café. Sion intenta negarse al principio, pero es imposible decirles que no. Seung-hee presume de su legendario arroz frito, así que, arrastrado por la corriente, el trío es recibido en la casa por el hermanito menor. Tras las presentaciones de rigor sobre que el visitante es el jefe, el pequeño hace una reverencia perfecta y también lo llama jefe.
La incomodidad de Sion regresa de golpe ante tanto formalismo. Esta vez pone orden. Regaña suavemente al niño y le pide a Seon-hee que lo llame Opa con confianza y cercanía. Esto motiva a Seon-won a querer llamarlo Hyung también. Y dado que Sion está secretamente enamorado de Seon-won, ese trato cercano lo hace sonrojar violentamente, especialmente ante esa sonrisa, aunque Seon-won sea un despistado total sobre sus efectos. Mientras Sion explora la casa, sus ojos se clavan en un póster de Hae-jin de Starlight. De repente, los recuerdos de Hae-jin y de los otros miembros de Starlight lo inundan como una marea, una mezcla agridulce de gloria pasada y dolor. Sion se habría perdido en la nostalgia si Seon-won no lo hubiera llamado. Tras hacer una broma autocrítica sobre Sion, mirando su humilde hogar, Seon-won explica que, como Seon-hee no tiene una habitación propia en la casa, ella ha invadido toda la vivienda con sus ídolos, incluyendo el cuarto de su hermano. Sin oportunidad de explicarse, Sion cambia el tema preguntando por el padre. Al ver una foto enmarcada con mensajes de recupérate pronto, asumió que estaba en el hospital, pero la realidad era más cruel. El padre ya había fallecido tiempo atrás. El cáncer se lo llevó hace unos años. Un golpe devastador para Seon-won, pues fue su padre quien le enseñó a nadar. Llegó al punto de considerar abandonar el deporte para siempre. Esta confesión altera visiblemente a Sion. Él se opone rotundamente a que renuncie, pero el joven le asegura con calma que no ha dejado la natación y que promete seguir brillando porque ama el agua y tiene talento. Justo entonces la voz de Seon-hee rompe el momento. Es hora del arroz frito con kimchi. Entre bromas fraternales, Sion descubre que el favorito de ella entre todos los ídolos es indiscutiblemente Hae-jin. Más tarde, al momento de la despedida junto al auto, Seon-won agradece profundamente la ayuda. Promete pagarle algún día. Sion, con picardía y el corazón acelerado, bromea. ¿Acaso planeas pagar usando tu cuerpo? Seon-won responde que sí sin dudar. Dice que ha esperado mucho para hacerlo. Sion se pone rojo como un tomate pensando que, ¿acaso sus sentimientos eran correspondidos? Tristemente, no. El chico hablaba inocentemente de entrenamiento físico, del cual se siente muy confiado como instructor. Con el corazón roto y decepcionado, Sion solo murmura que lo pensará. Mientras el auto se alejaba, la frustración de Sion aumentaba con cada kilómetro. Ese maldito Si-jong-won disfrutaba jugando con su mente. Se hacía el inocente, pero era un seductor nato con esa cara bonita. De repente, el timbre de su celular rompió sus pensamientos caóticos. Le avisaban que la remodelación en el Palacio del Rey estaba lista. La voz al otro lado le insistía en que debía ir a inspeccionar su nueva fortaleza. Era hora de fijar el precio de la renta. Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, por fin se revelaba el rostro de aquel hombre misterioso. Era Ji-ho, el de aquel primer capítulo. Al parecer, había estado cazando a Sion, consiguiendo hasta sus números privados con desesperación. Pero Sion simplemente no contestaba. El secretario, impaciente, sugirió iniciar una búsqueda activa para acorralarlo de una vez por todas. Ji-ho lo detuvo con un gesto frío. Conocía demasiado bien a Sion. Si lo presionaban, escaparía como un animal asustado. Decidieron quedarse al margen y observar el juego. Cuando Sion finalmente regresó a su refugio, la noche ya había caído pesada sobre él. Era tardísimo, pero su mente viajó de vuelta a la residencia Wu, aunque era innegable que esa familia había sufrido golpes duros. Desde que el padre murió, todo se vino abajo, pero los que quedaban mantenían un lazo inquebrantable, cálido y envidiable. Se apoyaban mutuamente con tanta fuerza que Sion, desde su soledad, no pudo evitar sentir una punzada de celos amargos. Tiempo después, Sion visitó el apartamento remodelado. La encargada de la obra lo recibió con una sonrisa de orgullo profesional. El lugar era una joya. Con orientación al sur, los rayos del sol bañaban cada rincón, y el tono del papel tapiz hacía magia. Todo resplandecía con vida propia. Ella comentó que un lugar lleno de luz solar prácticamente se alquilaba solo. Al final del día, la luz es vida. En ese instante, algo hizo clic en la mente de Sion, como una revelación divina, justo cuando ella habló. Sugirió subir la renta, pero Sion se negó rotundamente. Él mismo viviría allí. Poco después, se despidieron con el trato cerrado. En el estacionamiento, Sion le deseó buen viaje y le prometió ocuparse personalmente de que todo estuviera en orden. Su comisión estaba asegurada. Entonces, con el corazón latiendo rápido, le envió un mensaje a Si-jong-won.
cuando empezamos a entrenar. Apenas presionó enviar, el pánico lo invadió. ¿Qué había hecho? Pero ya era hora de dejar de dudar y tomar las riendas. Tenía que acabar con su vida nocturna desenfrenada. Además, era la oportunidad perfecta, ya que abandonar su antigua casa no había sido un error. Días después, encontramos a nuestro pobre Sion tirado en el pasto, jadeando como si su corazón estuviera a punto de estallar en 1000 pedazos. Unos jóvenes atletas se acercaron, burlones. ¿Ya te rindes con una sola vuelta? Sion confesó que no tenía energía ni para parpadear. Una sola vuelta lo había dejado medio muerto. Resulta que, tras aquel fatídico mensaje a Si Jong-won, el nadador lo sometió a varias pruebas y el veredicto fue cruel. Solo cardio suave y pesas ligeras. Su cuerpo no daba para más. También era vital arreglar su desastroso ciclo de sueño. Tenía que establecer una rutina estricta, lo que significaba una pesadilla. Sion debía llegar puntual a la escuela y entrenar con los atletas, aunque su rutina era ligera para los estándares olímpicos. Para él, se sentía como una tortura personal diseñada por Si Jong-won. Justo entonces, el culpable pasó corriendo a su lado como una brisa fresca. ¿Otra vuelta?, preguntó con esa sonrisa perfecta. Sion se negó rotundamente, recalcando que estaba viendo la luz al final del túnel. Si Jong-won ni se inmutó. Después de todo, Sion llevaba una semana con ese drama y seguía respirando. Sion miró a los novatos y preguntó, ¿ese tipo se cansa alguna vez? Para él, todos los nadadores eran monstruos de otra especie. Ellos le explicaron con reverencia que Si Jong-won no era un monstruo cualquiera, era el rey de las bestias, la cima absoluta, una leyenda en el mundo de la natación. No solo nació con un don divino, sino que entrenaba como si su vida dependiera de ello. Nadie podía alcanzarlo. Era un hecho indiscutible que se colgaría una medalla en los Juegos Olímpicos de este año. Sion arqueó una ceja, escéptico. ¿Tan bueno era? Nunca había oído su nombre en las noticias, solo conocía a las estrellas An Jae-hwan y Lee Pyung-ki. De esos dos había visto hasta comerciales de televisión. Los atletas intercambiaron miradas incómodas, dudando si debían hablar. ¿Deberían contarle esto a un forastero? Al final, la lengua les ganó y decidieron soltar toda la verdad oculta. Resulta que Si Jong-won era un fantasma mediático porque no tenía patrocinadores poderosos moviendo los hilos de la prensa. Mientras An Jae-hwan fue un prodigio desde la cuna, el talento explosivo de Si Jong-won despertó recién en su adolescencia tardía. Empezó la carrera con desventaja. Y Lee Pyung-ki, ese tipo es puro humo publicitario. Por eso dicen, nunca creas todo lo que ves en las noticias. El punto es que los tres eran especialistas en el evento principal, estilo libre. Pero las reglas olímpicas son despiadadas. Solo 2 atletas pueden representar al país en el mismo evento. La federación, comprada por las agencias, apoyaba a los otros 2. Mientras tanto, a nuestro talentoso Si Jong-won lo obligaron a competir en mariposa, una categoría menos popular, solo para despejarle el camino al lesionado An Jae-hwan. Todo para que la estrella tuviera su despedida en estilo libre, aunque faltaban 2 meses para la segunda selección. Era puro teatro. La federación ya tenía a sus elegidos y no planeaba aceptar a nadie más. Con esa cruda explicación, es indignante. Incluso Sion, siendo un simple civil, podía oler la corrupción en el aire. Lo que la federación hacía era un abuso de poder descarado. Esos buitres solo buscaban su propio beneficio, sin importarles aplastar los derechos y los sueños dorados de un atleta inocente. Al presenciar tal injusticia una vez más, la sangre le hervía a Sion. Sentía una necesidad incontrolable de arreglar este desastre con sus propias manos. Aunque le habían advertido que la vía legal era un callejón sin salida y que demandar a la federación era imposible, y que la única esperanza para Seong-won era firmar con una agencia poderosa que sirviera de escudo. Desafortunadamente, antes de que pudieran profundizar en el plan, Seong-won apareció detrás de ellos en un abrir y cerrar de ojos, como un fantasma veloz. Mientras los jóvenes atletas retomaban su carrera, Sion aprovechó el momento y le preguntó a Seong-won cuándo sería su próxima competencia. Quería verlo con sus propios ojos, pero Seong-won arqueó una ceja con escepticismo. Después de todo, a Sion nunca le había importado la natación. Seong aclaró que solo quería verlo nadar en persona, y ante tal confesión, Seong-won admitió con una sonrisa que sería muy feliz si él asistiera. Prometió avisarle la fecha y el lugar más tarde. Y como es todo un coqueto,
no perdió la oportunidad de presumir esos deliciosos y suculentos abdominales con la excusa de secarse el sudor. Antes de irse a terminar su rutina, regañó a Sion por distraer a los demás atletas. Sion se quedó boquiabierto ante tal acusación. Hace solo unos segundos era Seong-won quien lo estaba seduciendo descaradamente a él. La audacia de esta generación es increíble. Días después, la escena cambia. Vemos a Yeho estrechando la mano del entrenador de Seong-won, quien prometía revisar la oferta con buenos ojos, ya que las condiciones sobre la mesa eran sumamente tentadoras. Yeho añadió con confianza que, aunque son nuevos en la industria, ya cuentan con veteranos de peso en sus filas. Y esperaba de todo corazón trabajar con Seong-won. Tras la partida de Yeho y su secretario, el entrenador le reveló a su pupilo que Yeho no era un cualquiera, sino el tercer hijo de la poderosa corporación Hoshen. Sí, así como lo oyen. El mismo hombre de los chismes del capítulo 1 y, peor aún, la persona que Sion no quería ver ni en pintura. Resulta que Yeho fue un atleta de jiu-jitsu de élite, ganando campeonatos mundiales. Aunque su firma sea reciente, es la mejor carta que tiene Seong-won para competir en el estilo libre sin temer las sucias garras de la federación. Mientras el entrenador llenaba de elogios a Yeho, el celular de Seong-won vibró. Era Sion pidiendo ayuda para cargar los bocadillos, que compró para el equipo. Al decirle al entrenador que debía salir un momento, este le concedió un descanso de 30 minutos. En el estacionamiento, Yeho y su secretario conversaban, totalmente seguros de su victoria, convencidos de que Seong-won firmaría el contrato. Después de todo, eran la única agencia lo bastante valiente para no temer a la influencia de la federación. Pero como si el destino quisiera castigar la arrogancia de Yeho en ese instante, la puerta del auto junto al que pasaban se abrió de golpe, revelando a Sion gritando a todo pulmón el nombre de su ama de llaves. Yeho no dejó pasar la oportunidad y saludó rápido, comentando con picardía que, por más que Sion intentara huir de él, el destino insistía en cruzarlos en los lugares más improbables. Lo primero que cruzó por la mente de Sion para explicar tal coincidencia fue que Yeho lo estaba acosando. Y claro, esto no le gustó nada a Seong-won, quien ya estaba a su lado y, por instinto protector, se plantó frente a Sion como un muro humano. Yeho se rió del comentario como si fuera una broma de Sion, mientras su secretario aparecía de la nada para intentar calmar las aguas, entregándole una tarjeta de presentación a Sion. La sorpresa fue mayúscula al ver que el secretario Kim seguía trabajando para Yeho. Al menos eso hizo que Sion bajara un poco la guardia. Al ver la tarjeta, comprendió que el encuentro de hoy era, en efecto, pura casualidad. Yeho venía de la misma empresa con la que Seong-won tenía la reunión. Entonces, Sion se giró y le preguntó a Seong-won si ya había firmado el contrato. Aunque la reunión fue un éxito, al ver la hostilidad de Sion hacia el director ejecutivo, parecía razón suficiente para que Seong-won rechazara el trato. Yeho, astuto como un zorro, notó el peligro de inmediato e intentó redimirse, pero la mirada helada que le lanzaba Seong-won dejaba claro que ya era demasiado tarde. Yeho intentó pedirle a Sion que aclarara la situación, aún sabiendo que el rencor seguía vivo en su corazón y que sus palabras podrían echarle leña al fuego. Al principio, Sion lo ignoró olímpicamente y le dijo a Seong-won que tendría que cargar todos los bocadillos él solo. Acto seguido, miró a Yeho y le ordenó secamente que desapareciera de su vista, advirtiéndole que no se le ocurriera cruzarse en su camino ni por accidente. Sion dejó muy claro que no pensaba ayudar a resolver el malentendido y, sin más, arrancó su auto dejando una estela de polvo. Cuando el vehículo de Sion se perdió en el horizonte, Yeho no pudo evitar sentir un aguijonazo de decepción. Después de tanto tiempo, la herida de Sion seguía abierta y sangrando, a tal punto que se niega a llamarlo hermano como antes. Sin embargo, tal vez quede un rayo de esperanza, ya que aún vive en el mismo lugar. Eso sí, la acusación de acoso lo dejó totalmente confundido. En cuanto a Seung-won, con una frialdad educada, les pide a los dos que se larguen. Yeho intenta justificar la actitud errática de Sion, culpando a fantasmas del pasado y rogando que este pequeño desliz no arruine las negociaciones que ya tenían avanzadas. Seung-won asiente de boca para afuera, pero sus ojos gritan desconfianza absoluta. Entonces, Yeho comete el error de indagar en la intimidad entre Sion y Seung-won, cuestionando con malicia esa evidente diferencia de edad. Pero Seung-won
tenía el contraataque perfecto, señalando que Yeo y Sion comparten una dinámica idéntica. En resumen, si Yeo no dio explicaciones sobre su historia, ¿por qué debería darlas él? Vaya, este joven puede ser despiadado cuando quiere. Yeho captó la indirecta y no insistió, especialmente porque el reloj corría en su contra para la siguiente cita. Sin embargo, antes de retirarse, dejó una advertencia. Aconsejó a Seung-won mantener a Sion lejos de su próximo partido. ¿La razón? Si la curiosidad le picaba demasiado, solo tenía que llamar al número de su tarjeta. Este encuentro fue un balde de agua fría. Seung-won se dio cuenta de lo poco que conocía a Sion. De lo único que estaba seguro es que su Sion definitivamente es un imán para los bichos más raros. Esa misma noche, la escena cambia y encontramos a Sion ahogando sus penas con un trago fuerte tras otro. Al parecer, lleva horas en ese estado lamentable, y el pobre barman intenta frenarlo con ansiedad como si no viviera de clientes así. Pero en fin, la situación se estaba saliendo de control. Sion ya es un desastre total. De repente se disculpa para ir al baño, aunque sus piernas parecen de gelatina mientras camina. Justo en ese instante, Seung-won, quien ha ascendido de simple zumbae a entrenador zumbae, llama al teléfono olvidado en la barra. Frente al espejo del baño, Sion confronta su reflejo y la causa de su borrachera. Le frustra enormemente que a Yeo le importe un bledo lo que pasó entre ellos, mientras parece que él es el único estancado en el dolor del pasado. Al salir tambaleándose, su mente ebria trama un plan. Necesita ejercicio urgente esta noche, necesita hacer algo intenso que le borre la memoria. Al regresar a su asiento, el barman intentó avisarle sobre la llamada de su entrenador, pero un tipo cualquiera interceptó a Sion y comenzó a lanzar sus mejores frases de conquista barata. El trato se cerró en segundos. Ambos estaban listos para un rodeo de medianoche bastante apasionado. Cuando Seung-won apareció de la nada, luciendo intimidante y terriblemente atractivo, decretando que la fiesta había terminado. Aunque ya lo sacó a la calle, el drama continúa. El mayor hace un berrinche digno de un niño, negándose a volver a casa. Seung-won lo contiene con una paciencia santa, aunque sus métodos son cuestionables, ya que le mete mano en los bolsillos, buscando las llaves del auto sin pudor alguno, ganándose un regaño indignado de Sion. Y aunque Seung-won pidió perdón, Sion no se tragó el cuento. De hecho, su instinto no fallaba. Al dudar de su sinceridad, pues apenas aparecieron las llaves, Seung-won se lo cargó al hombro, como si fuera un costal de papas. Pero tras las quejas de Sion sobre el contacto indecente de sus caderas, tuvo que ajustar la carga, aunque la comodidad seguía brillando por su ausencia para el pobre Sion. Al menos ya no había roces extraños. Una vez asegurados en el auto, la gentileza habitual de Seung-won regresó. Ante la duda etílica de Sion sobre si tenía licencia, Seung-won presumió su vasta experiencia manejando camionetas, garantizando que no habría accidentes. Sion encontró ese detalle de hombre al volante increíblemente sexy y lo dijo sin filtro, aunque tuvo que hacerse el tonto rápidamente cuando Seung-won lo miró. No es que al menor le molestara el halago. Más tarde, entrar a la casa fue otra odisea romántica, pues Seung-won insistió en cargarlo al estilo nupcial esta vez. A pesar de las protestas de Sion, su equilibrio precario confirmaba que la sobriedad seguía en otra galaxia. Pero la verdadera lucha de Sion era interna. El calor subía peligrosamente por todo su cuerpo debido a cómo Seung-won lo sostenía. Esto alarmó a Seung-won, quien empezó a sospechar que Sion se vuelve un pervertido incontenible con el alcohol, recordándole que no debe comportarse así. El mundo es peligroso. Sion saltó de inmediato a defender su honor, jurando que no es algo habitual, y menos con cualquiera. Parece que el alcohol le borró la línea entre pensar y hablar, pues no se guardó absolutamente nada y le confesó a Seung-won lo mucho que le atrae. Incluso soltó que pensaba darse autoplacer pensando en él en cuanto se fuera esa noche. Sion lo dijo sin vergüenza, quizás porque su cerebro ya había colgado el cartel de cerrado por reparaciones. En fin, tras esa charla tan pura, Sion intentó cerrar la noche amenazando con hacer una llamada caliente a alguien más en cuanto Seung-won cruzara la puerta. Un error garrafal ante el ama de llaves. Esto encendió los ánimos, ya que Sion reclamó que, de no ser por la intromisión de su entrenador, ya estaría sudando la gota gorda con otro. Seung-won es inquebrantable cuando se trata de proteger a Su-hyun, por más irracional que Sion se ponga al respecto. De la nada, lanzó una oferta para aliviar el predicamento de Sion.
Al principio, Sion pensó ingenuamente en ejercicios nocturnos, en pareja, pero no era eso. Básicamente, Seung-won estaba más que dispuesto a ayudar a Sion a jugar consigo mismo. Sin pudor alguno, Seung-won desnuda su torso, demostrando que su oferta va muy en serio. En este punto, Sion dejó de resistirse, y solo le advirtió que no se atreviera a sentir asco a mitad del camino, o hasta su corazón saldría herido. Seung-won le aseguró que ver bananas es el pan de cada día para él, así que Sion no debía preocuparse por eso. Justo cuando Seung-won comienza el contacto para dar inicio a la acción, Sion lo frena en seco, asaltado por las dudas. Pero Seung-won sentenció que ya era demasiado tarde para retroceder. Al final, fue Seung-won quien tomó las riendas del asunto. Le instruye a Seung-won que lo toque suavemente y evite mirar hacia abajo mientras el propio Sion se encarga de jugar. Mientras lo acariciaba por aquí y por allá, Seung-won notó la fragilidad de Sion. De hecho, cuando lo cargó en brazos antes, calculó que Sion rondaba los 60 kilos, un peso alarmantemente bajo para alguien de su gran estatura. Esta observación hizo reflexionar a Si-young. En el futuro, definitivamente deberá incluir la dieta de Sion en sus planes. Si-young tampoco pudo evitar pensar que quizás Sion había trabajado como modelo antes. No es solo su físico, sino que su rostro grita fama a los 4 vientos. Después de todo, Si-young está empezando a sentirse atraído por esa cara bonita. En fin, poco después, Sion finalmente queda satisfecho consigo mismo, y Si-young lo ayuda a acomodarse en una posición confortable en su cama. Esta vez, la imprudencia borracha de Sion también está empezando a afectar a Si-young. Bueno, por algo esto es un manhwa BL, ¿no? Mientras Si-young ayudaba a Sion a limpiarse un poco, el mayor le prometió que le compraría algo lindo la próxima vez. No es que Si-young realmente lo quisiera, pero dada la insistencia de Sion, Si-young le dijo en su lugar que solo había algo particular que quería preguntarle. Sion promete responderle, aunque eso quedará para más tarde, ya que ahora mismo necesita dormir. Mientras Sion viaja al mundo de los sueños, Si-young no puede evitar comenzar a sentir cierta atracción magnética hacia su presencia. Parecía estar realmente cómodo y con la guardia baja cuando estaba con él. Volviendo a esa tarde, al recordar el encuentro en el estacionamiento, con Sion protegiéndolo como un escudo humano, Yeho no pudo evitar sentir que el destino les estaba jugando una broma que podría volverse sumamente complicada. Presintiendo el caos, decidió confesarle a Ha-jin su inesperado encuentro con Sion. Al día siguiente, Ha-jin ya lo acechaba en la oficina, desesperado por cualquier noticia sobre su querido Hyung. Y así, con un café de por medio, Yeho relató cada detalle de lo sucedido entre él y Sion. Incluso le ofreció pasarle el número de contacto de Sion, pero para su sorpresa, Ha-jin se negó rotundamente. Ha-jin sentía que contactarlo así solo crearía una barrera de incomodidad. Además, en el fondo sabe que Sion tuvo sus razones para desaparecer y guardar silencio. Al final, Ha-jin solo le pidió un favor especial a Yeho. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Sion castigaba su cuerpo con un entrenamiento brutal que extrañamente disfrutaba. Su compañero notó ese fuego inusual en sus ojos hoy y comenzó a preguntarse si tendría algo que ver con el agente de ayer. La mente voló hacia los eventos caóticos del día anterior, donde casi todo, por no decir todo, giraba en torno a Sion. Ante los ojos de Si-won, él parecía una figura frágil y vulnerable, aunque no tenía ni idea del drama ocurrido entre Sion y Yeho. Aún así, Si-won deseaba ayudar a su Hyung sin dudarlo, tal como Sion lo salvó aquella vez en la estación de policía. Y hablando de ayudar, ya lo había hecho anoche. Al recordar esos momentos, Si-won le envió un mensaje lleno de preocupación, pero el silencio fue su única respuesta. Imaginó que Sion seguía dormido, pero su determinación ardía más fuerte que nunca. Haría que su Hyung dejara el alcohol y comiera sano, pero la realidad era muy distinta, pues Sion ya estaba despierto, ahogándose en la profunda vergüenza de sus acciones nocturnas. Estaba tan mortificado que deseaba que la tierra se lo tragara en ese mismo instante para acabar con todo. Pero su mayor miedo era pensar que Si-won ahora lo odiaba. Creía que las preguntas de anoche eran sobre la vida patética que había llevado. Las lágrimas brotaron mientras la culpa lo consumía por completo. El problema es que siempre aleja a la gente buena de su lado, y no es por lo que ellos hagan, sino porque él mismo es un desastre que termina espantándolos a todos. El drama interno de Sion se cortó de golpe al escuchar la cerradura. Alguien lo llamaba desde afuera.
Sion se cubrió sus miserias con algo decente y corrió a la puerta, muriéndose de curiosidad por saber quién era. Sorpresa total, era Seung-won, quien supuestamente no tenía turno hoy. Su presencia iluminó el umbral. Él muy atento sabía que Sion tendría el estómago vacío, así que trajo sopa para la resaca y hasta se la sirvió con cariño. Mientras lo mimaba, le soltó el sermón de siempre. Tenía que controlar esa peligrosa afición por la botella. Para no morir de vergüenza por su llanto de anoche, Sion fingió amnesia total y mintió con la cara más fresca del mundo. Juró que su memoria se apagó cuando Seung-won lo recogió, pero cuando el atleta intentó indagar más detalles, Sion insistió en que todo era una niebla mental. Sin embargo, la expresión de Seung-won se oscureció de inmediato. Pero ojo, no estaba enojado ni decepcionado por el comportamiento de borracho de Sion. La cosa era más grave. El pobre iluso ahora cree que Sion tiene demencia alcohólica. Quizás exageró un poco con el diagnóstico, ¿no creen? Como sea, esto le dio a Seung-won la excusa perfecta para prohibirle el alcohol de por vida a nuestro protagonista. Sacando su chapa de entrenador, le ordenó dejar la bebida y tomarse el ejercicio en serio de una vez por todas. Por eso mentir sale caro, gente. Saltemos unos días en el tiempo para ver las consecuencias. Sion estaba en plena calle robando miradas y siendo acosado por cazatalentos deslumbrados por su belleza, pero por dentro se lamentaba. Atrapado en su propia mentira, ya no podía confesar que recordaba todo. Al menos, decidió ver el vaso medio lleno. Era una oportunidad de oro para desintoxicarse de la vida nocturna. De pronto, llegó Seung-won. Hoy tocaba cita en la tienda departamental para comprar equipo deportivo. Era la primera vez del atleta en un lugar así, y se sentía cohibido al ver a Sion tan arreglado, como siempre. Aunque claro, Sion no se arregló por la ocasión, él simplemente brilla por naturaleza donde sea que vaya. Hablando de moda, ver a Seung-won de civil confirmó que su uniforme de vida era sudadera y pantalones básicos. Sion tuvo un déjà vu de su primer encuentro, donde el chico llevaba exactamente ese mismo estilo relajado. De hecho, si la memoria no le fallaba, Seung-won llevaba puesta la misma ropa de aquella vez. A Sion no le importó mucho, pues sus ojos estaban ocupados escaneando el escultural físico del atleta. Esos abdominales eran un manjar irresistible. Quizás Seung-won no tenía dinero o simplemente cero sentido de la moda. Preguntar sería grosero, así que Sion maquinó un plan: comprarle ropa deportiva nueva aprovechando el viaje. Primero fueron por el calzado. Para sorpresa de nuestro rico heredero, los zapatos eran ligeros, cómodos y baratos. Sion quedó impactado. Esperaba algo tosco, pero eran como caminar sobre nubes y a un precio de regalo. Luego pasaron a los conjuntos deportivos. Sion vio unos perfectos para Seung-won y le insistió que se los probara. Seung-won se negó al principio, alegando que con su tamaño titánico era difícil encontrar ropa que le quedara bien. Pero estaban en una tienda de tallas grandes. Con la ayuda de un empleado muy servicial, no había excusas. Sion, astuto como un zorro, pidió todo lo que él se había probado, pero en la talla gigante de su entrenador. Ante la duda del chico, Sion soltó la mentira piadosa: «Solo quiero ver cómo te quedan, por pura curiosidad». Al ver que le quedaban de infarto, Sion se emocionó y quiso más, pero el joven, humilde, se sentía culpable. Le daba pena probarse cosas que no iba a comprar. Lo que no sabía es que Sion ya tenía la tarjeta lista en la mente. La incomodidad se esfumó rápido cuando empezaron a llover más prendas y Sion lo empujó al probador. En el fondo, Sion temía herir el orgullo masculino de Seung-won al pagarle todo, pero el deseo era más fuerte. Y valió la pena. Ver a Seung-won con el equipo completo fue una visión celestial para nuestro protagonista. Sion apenas podía contener la emoción. Todo le quedaba pintado, resaltando cada músculo de su cuerpo. Y no solo sus manos y pies eran grandes. Sion notó cierto bulto colgando bajo esos deliciosos abdominales. ¡Madre mía! Sin decir palabra le hizo una seña al vendedor. Empaque todo lo mío y también un juego completo para él. Ni siquiera son novios y ya tienen ropa de pareja. El destino está escrito en tela sintética, señores. Como era de esperarse, Seung-won intentó rechazar el regalo, pero Sion ya tenía el argumento final preparado. Le recordó que un entrenador personal cobra 70,000 wones la hora y él lo estaba haciendo gratis. Seung-won contraatacó diciendo que era su pago por la ayuda legal con el caso de Seong-hee, pero Sion no cedió. Sion no le dio respiro e insistió:
Siendo un atleta nacional, su tarifa debería ser el doble, así que Sion insistía en pagar aunque fuera la tarifa mínima, pero Seong-won, tan terco como noble, se negaba a aceptar un solo centavo, incomodando terriblemente a su jefe. Tras un estira y afloja digno de una telenovela, Seong-won finalmente cedió, consolándose con la idea de que simplemente tendría que esforzarse el doble desde ahora. Mientras Sion pagaba las compras, el ambiente cambió cuando Seong-won le entregó un misterioso sobre negro, explicando con cautela que era un mensaje de Yeho. De camino a casa, Sion interrogó sobre la repentina reaparición de Yeho. Aunque, seamos honestos, todo apestaba a una vil excusa para volver a contactar a Sion. Era obvio que Sion buscaría cualquier grieta para criticar a Yeho, aunque, quitando la hostilidad personal de Sion, el tipo era irritantemente perfecto en lo que hacía, especialmente en la gestión de sus atletas de élite. Incluso, Sion tuvo que morderse la lengua y admitir que Yeho se toma el deporte con una seriedad mortal. De pronto, Seong-won trajo a colación la respuesta que Sion prometió aquella noche de borrachera. Por supuesto, Sion activó su modo de defensa y fingió demencia total. Al ver que no sacaría nada en claro, Seong-won suspiró y cambió de táctica, proponiendo un compromiso peligroso, pedirle a Sion que le concediera un deseo especial, pero solo si ganaba la medalla de oro en su próxima competencia. Esto puso a Sion bastante nervioso. La imaginación volaba sobre qué locura pediría ese hombre, y el hecho de que el menor actuara con tanto misterio no ayudaba a calmar sus nervios. Aún así, impulsado por el orgullo o la curiosidad, Sion aceptó el trato, hasta que Seong-won soltó la bomba. Quería un deseo por cada medalla de oro ganada, y resulta que el muy ambicioso participaba en nada menos que 5 eventos, lo que significaba 5 posibles deseos a su merced. Esos son 2 más de los que ofrece el genio de la lámpara. Bueno, al menos 5 es mejor que 20. Considerando que esa es la racha habitual de los nadadores competitivos, Sion se dio cuenta de que ya no tenía escapatoria, estaba atrapado en su propia red. Aunque Sion tenía sus dudas, Seong-won rebosaba una confianza casi cegadora, y así el tiempo voló hasta llegar al primer día de la gran competencia. Sion llegó un poco tarde al centro acuático, con el corazón acelerado, pero justo a tiempo para la carrera de Seong-won. No solo era la primera vez que Sion presenciaba una competencia de natación en vivo, sino que también era el momento crucial en que vería a Seong-won transformarse en una bestia competitiva. Quedó totalmente hipnotizado por la imponente presencia que Seong-won proyectaba. En cuanto sonó la señal de salida y la carrera comenzó, lo único que Sion pudo hacer fue desearle suerte en silencio a su guapo amo de llaves entre los gritos de la multitud. Seong-won tuvo un arranque explosivo, tomó la delantera de inmediato, cortando el agua como un torpedo. De hecho, jamás cedió su posición dominante, incluso después de varias vueltas agotadoras. Como si estuviera escrito por el destino, fue el primero en quitarse las gafas, marcando el final de la carrera y asegurando un indiscutible primer lugar. Y no solo eso, había roto el récord coreano. Mientras Sion observaba a Seong-won brillar bajo la gloria de su victoria, no pudo evitar darse cuenta de cuán diferente se veía ese hombre en el agua. Era como si hubiera nacido para esto, como si la natación fuera el aire que respira su alma. Definitivamente, las personas que viven sus sueños tienen un brillo especial. Al final del evento, Seong-won corrió emocionado al encuentro de Sion. Sion se disculpó torpemente por no haber comprado ni siquiera un ramo de flores. La verdad es que, en el fondo, no tenía fe en que Seong-won realmente ganaría, y mucho menos una medalla de oro. Pero honestamente, a Seong-won no le importaba. Estaba radiante de felicidad solo porque Sion había ido a animarlo. Después de todo, ni siquiera su propia familia pudo asistir por estar ocupados. De hecho, solo saber que existía la posibilidad de que Sion estuviera ahí en las gradas fue el combustible que motivó a Seong-won a darlo todo. Bueno, todo salió mejor de lo esperado, ya que Sion decidió quedarse y prometió ver hasta la última competencia de Seong-won. Esto hizo que el nadador sonriera como un niño, y Sion prometió invitarle una cena de celebración, justo después de su último evento de la tarde. Una vez que Sion regresó a la soledad de su habitación de hotel, intercambiaron una breve pero dulce conversación por mensajes. Poco después, Sion sintonizó la transmisión oficial de la carrera de hoy. Aunque lo había vivido en carne propia, se sentía distinto verlo a través de la pantalla, en una grabación profesional donde se escuchaban los análisis de los expertos.
Como era de esperarse, no tenían más que lluvias de elogios para Seong-won, especialmente después de haber destrozado el récord nacional que ostentaba el supuesto mejor nadador del país en la actualidad. Al escuchar eso, Sion sintió una punzada de arrepentimiento por no haberlo felicitado con más entusiasmo antes. Ahora, su interés por este deporte estaba en llamas, probablemente porque alguien cercano a él estaba brillando en ello. ¿Y qué mejor manera de aprender que sumergirse en las profundidades de Internet? Leyendo los comentarios de los internautas sobre los logros de Seong-won, Sion terminó de comprender la magnitud monstruosa de su talento, hasta el punto de que resultaba frustrante e ilógico que aún no fuera una celebridad mundial. Hablando de fama, Sion también se topó con las noticias sobre los dos nadadores más populares, supuestamente los reyes del país. Al menos, esa es la mentira que le han vendido a las masas. Pero Sion ya había abierto los ojos y sabía la verdad. Además, seamos realistas, ninguno de ellos podía competir ni remotamente con el atractivo rostro de Seong-won, un rostro que ni el grandioso Sion pudo resistir. Llegó el segundo día de competencia y esta vez Sion apareció temprano en el centro acuático. Observó cada una de las carreras desde las gradas, absorbiendo información y aprendiendo muchísimo sobre el mundo de la natación competitiva en general, incluyendo las diferentes técnicas como el popular estilo libre y la especialidad mortal de Seong-won, el estilo mariposa. Según lo que Sion ya sabía, aunque figuras como An Chi-wan y Lee Pyung-ki solían eclipsar mediáticamente a Seong-won, eso estaba por cambiar. El estilo libre también era una de las armas secretas de Seong-won. En cuanto a los duelos del día, participó en los 200 metros combinados y en los 200 metros estilo libre, embolsándose la medalla de oro en ambas categorías, aunque la carrera no se transmitió en vivo. Todos los presentes fueron testigos del poder absoluto y la capacidad innegable de Seong-won en el agua. Seong-won brillaba con luz propia, un dios entre los nadadores. La brecha entre él y los simples mortales que intentaban seguirle el ritmo era, sencillamente, abismal. Ya en la soledad de su hotel, el modo acosador de Sion se activó de nuevo, asegurándose de guardar compulsivamente cada foto gloriosa de su apuesto amo de llaves. Mientras se deleitaba la vista, una idea traviesa cruzó su mente. ¿Y si le pedía a Seong-won que fuera su instructor privado de natación en sus ratos libres? Con la fantasía en marcha, corrió a buscar trajes de baño, solo para recibir una bofetada de realidad al ver los precios exorbitantes de esas diminutas prendas. Es un robo a mano armada, sobre todo considerando que esas cosas se desgastan tras uno o dos usos y hay que reemplazarlas de inmediato. Lamentando no haberle regalado un bañador a Seong-won en lugar de ese aburrido conjunto deportivo, Sion decidió mensajear a Sang-tae con urgencia. Le preguntó si tenían ropa de la talla de su chico, pero la suerte no estaba de su lado. Lo más cercano era una inmensa XXL. Esa noche el teléfono de Sion vibró. Era Seong-won, cobrándole la promesa de esa cena especial al terminar el torneo. Esto hizo que Sion se retorciera un poco de la vergüenza. Después de todo, debería ser al revés. Él debería ser quien mime a Seong-won y pague la cuenta. Pero bueno, dejemos eso de lado por ahora. El tercer y último día de la competencia amaneció con tensión en el aire. Sion estaba armado hasta los dientes, listo para grabar cada segundo de gloria en su celular. Para su sorpresa y deleite, los ojos de águila de Seong-won lo encontraron en las gradas, regalándole un saludo alegre que casi detiene su corazón. El silbato sonó y la batalla acuática comenzó. Seong-won no solo cumplió, sino que arrasó en la final de los 100 metros estilo libre. Una leyenda había nacido. Rompió el récord nacional una vez más, marcando un tiempo digno de los escenarios olímpicos e internacionales más prestigiosos. Los comentaristas perdieron la cabeza, gritando eufóricos ante una hazaña que no se ve todos los días en este deporte. En fin, sea como sea, el torneo concluyó con Seong-won barriendo a la competencia y llevándose a casa todas las medallas de oro prometidas. Más tarde, cuando Sion intentaba escabullirse, Yeho lo interceptó interrogándolo. Sion, inocente, explicó que estaba allí para apoyar a su estrella Seong-won, aunque, sinceramente, no era asunto suyo. Sin embargo, la expresión de Yeho se oscureció y le ordenó urgentemente que desapareciera de inmediato. Incluso refunfuñó molesto por haberle advertido a Seong-won sobre no invitarlo, dejando a Sion completamente desconcertado. Pero entonces, el ambiente cambió. Yeho notó que cierta entrevista había terminado y el peligro se acercaba, sin perder un segundo en explicaciones.
Comenzó a arrastrar a Sion lejos de allí. Justo en ese instante, Seong-won vio cómo se llevaban a Su-young y lo llamó a gritos, haciendo que Sion volteara la mirada, solo para quedarse paralizado al ver la silueta de aquel hombre a sus espaldas. Las pesadillas del pasado lo golpearon como un tsunami. Aquel hombre que, una vez, le ofreció una copa al cumplir la mayoría de edad, ocultando el veneno que contenía. De vuelta al presente, el aire le faltaba y Sion comenzó a hiperventilar. Yeho hizo lo imposible por sostenerlo, justo a tiempo para que Seong-won llegara corriendo a la escena, en un primer instante. La furia brilló en los ojos de Seong-won, pensando que Yeho había lastimado a Su-hyung, pero el mayor se apresuró a aclarar la situación, jurando que no era su culpa. Sin malgastar saliva, Yeho le ordenó a Seong-won que ocultara a Sion, protegiéndolo de las miradas indiscretas, especialmente de la dirección donde se encontraba el poderoso viceministro de Cultura y Deportes. Sion temblaba como una hoja, balbuceando palabras de resistencia. El trauma, revivido al ver a ese monstruo, lo estaba consumiendo. Yeho intentaba desesperadamente calmar la crisis nerviosa de Sion. Mientras tanto, Seong-won se convirtió en un escudo humano, cubriendo completamente a Su-hyung con su cuerpo. De hecho, se pegó tanto a él, que hasta Yeho se sintió como un mal tercio. En fin, una vez que la comitiva del viceministro se alejó, Seong-won reclamó a Sion, arrebatándolo de los brazos de Yeho. Con voz suave, le aseguró que el peligro había pasado y que lo llevaría a su santuario en el hotel para descansar. Sion, dócil, se dejó llevar sin luchar, y Seong-won despidió a Yeho con una frialdad cortante, dejando muy claro que su presencia ya no era necesaria ni bienvenida en ese momento íntimo, o deseada, para ser exactos. No obstante, el joven nadador tuvo la decencia de agradecerle antes de irse, una vez seguros dentro de la habitación. Sion se refugió en el interior como un alma en pena, ignorando la preocupación palpable de Seong-won. Al notar que el cuerpo de Su-young estaba helado, Seong-won decidió que un baño caliente era la medicina perfecta, así que lo preparó con esmero, mientras su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué demonios le había ocurrido a Sion en el pasado? Yeho parecía saber la oscura verdad, lo que le trajo a la memoria aquella advertencia, cuando le exigió que no invitara a Sion. Una punzada de arrepentimiento lo golpeó por no haber escuchado. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Tendría que interrogar a Sion suavemente cuando la tormenta pasará, tras terminar de preparar el baño con la temperatura perfecta. Fue a buscarlo, solo para encontrarlo aferrado a una botella de licor como si fuera su salvavidas. De hecho, Sion ya estaba bastante ebrio para ese entonces, y su mente nublada malinterpretó todo, creyendo que Seong-won le estaba pidiendo que se bañaran juntos, y vaya que Sion estaba más que dispuesto a compartir la tina, tanto así que comenzó a quitarse la ropa para quedar como Dios lo trajo al mundo. Seong-won casi se atraganta ante la audacia, pero su preocupación pesaba más. El hecho de que su mayor estuviera borracho era el problema. Justo cuando iba a soltarle un sermón, Sion lo interrumpió con la excusa perfecta. Si es que hacer un desastre emocional se le puede llamar excusa. En fin, Sion comenzó a hacer un berrinche infantil, especialmente ante la mirada silenciosa de Seong-won. Sin decir ni pío, Sion insistía, arrastrando las palabras, en que es ley de vida ahogar las penas en alcohol cuando uno se siente miserable. Además, alegaba que había pasado una eternidad desde su último trago, pero poco después la euforia se transformó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sion sin control, lanzando a Seong-won a un estado de pánico total. Sion estaba destrozado, y el alcohol solo había abierto las compuertas del dolor. Sion estaba perdiendo los estribos, así que Si-won no tuvo más remedio que abrazarlo para bajarle las revoluciones, igual que cuando calma a su hermanito. Aunque el abrazo funcionó, quizás surtió un efecto demasiado intenso, porque a Sion se le prendió el foco, y le entraron unas ganas locas de ponerse salvaje con su inocente acompañante. El ingenuo Si-won pensó que Sion solo quería un baño cuando dijo que quería hacerlo. ¡Ay, qué ternurita! Pero obvio, la intención era otra. Sion, medio tambaleándose, se puso la camisa y estaba por irse cuando Sion soltó la bomba. ¿Quieres que haga lo de la otra vez? Y como Sion ya no razonaba, ya olvidó por completo mantener su fachada y se está castigando mentalmente por no recordar qué pasó la última vez. De todas formas, Sion dejó muy claro que busca acción real y no solo un alivio momentáneo, pero Si-won, terco como una mula, insistió en querer ayudarlo,
Incluso tuvo la audacia de preguntar si era físicamente posible hacerlo entre dos hombres. Esto puso a Sion rojo como un tomate, y para aclarar las cosas, le preguntó si realmente quería cruzar esa línea con él. Siwon explicó que si él no lo hacía, entonces Sion terminaría haciéndolo con cualquier desconocido. Después de todo, Sion se vuelve un desastre total cuando bebe de más. ¿Quién sabe qué clase de bicho raro podría recoger por ahí? ¡Ja! Y con esa reputación que tiene. Este chico es claramente un Casanova experimentado. En fin, por lo que se ve, a Sion le interesa bastante la idea, aunque claro, las dudas lo asaltan. Estamos hablando de Siwon, alguien que genuinamente se preocupa por su corazón y solo quiere hacerlo sentir mejor. Pero en este instante, Sion siente que lo que su alma necesita es algo que le cause dolor. Está en un punto tan bajo de su vida que nada podría animarlo. Prefiere revolcarse en su miseria y sentir el castigo, pero pensándolo bien, si lo hace con Siwon y luego se arrepiente amargamente, sería el escenario perfecto para su autodestrucción. Así podría odiarse aún más después. Con esa excusa retorcida, Sion le preguntó una vez más a Siwon si estaba seguro de querer hacerlo. Sin dudarlo ni un segundo, Sion dijo que sí. Tras beber un vaso de agua para el valor, Sion comenzó a quitarse la ropa prenda por prenda. Mientras le explicaba a Siwon que él suele ser el que domina, notó que el entusiasmo de Siwon estaba más que listo y firme, así que no le importaría recibir esta vez. Por supuesto, el inocente cachorrito Siwon no tiene ni idea de lo que eso significa en la práctica. Y Sion tuvo que darle un tutorial paso a paso. Le explicó que mientras mantenga su espada en alto, él se encargará de toda la magia. Bueno, empezaron con el pie derecho porque eso ya se ve monumental. De hecho, hasta Sion se quedó impresionado con el tremendo tamaño, y ahora duda si su cuerpo podrá soportarlo. Pero bueno, no es como si hiciera esto por placer. Además, nunca ha sentido nada bueno cuando le toca estar abajo, sin decir una sola palabra más. Sion toma la iniciativa y declara con firmeza que él será quien le dé servicio a Siwon primero. Poco tiempo después, Siwon comenzó a sentir el calor del momento e incluso le pareció que Sion se veía absolutamente adorable en plena acción. Pero a Sion eso le importaba poco. Su mente estaba enfocada únicamente en apresurarse para dar inicio al gran evento principal. Con el bastón de Ji-won en alerta total, era hora de que Sion se preparara, aunque en el fondo consideraba esto como una especie de autocastigo. Sin embargo, no llegaba al punto de sentirse cómodo, mostrando cómo vertía el lubricante en su mano para usarlo en su zona sagrada. Tal acción despertó la curiosidad de Ji-won, quien preguntó al respecto, obligando a Sion a explicar que necesitaba preparar su retaguardia tras tanto tiempo inactivo. Ji-won, con total inocencia, pidió ver el proceso, logrando poner a Sion nervioso una vez más, aunque sabía que su compañero no lo hacía con malicia. Simplemente era curiosidad, pero se los digo muy en serio. Ji-won es un pervertido de closet disfrazado de ángel, lo cual lo hace aún más delicioso. En fin, Sion le concede una vista VIP y Ji-won, ni corto ni perezoso, toca la entrada él mismo, cuestionando con genuina duda si su enorme herramienta podría encajar en un lugar tan estrecho sin causar dolor. Sion descarta el drama de inmediato y le asegura a Wang Wang que todo está bajo control, ordenándole que simplemente cumpla con su deber. Pero el primer intento fue un fracaso. No entraba y Sion parecía luchar tanto que Wang Wang tuvo que intervenir para salvar la situación.